Bueno, Bismillah, salatu salamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros, todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Alhamdulillah, bienvenidos a esta tercera y última clase de este curso de Tawhid, donde vamos a tratar de ver algunos de los aspectos que tienen que ver con la parte más práctica. Nosotros dimos 2 clases ya donde hablamos sobre muchos temas de teoría, de lo que tiene que ver con el Tawhid y lo que tiene que ver con el Shirk. Y hoy, inshallah, vamos a ver cómo ese conocimiento lo podemos ver en la práctica, ¿sí? Había 3 capítulos dentro del PDF que les compartí. Y el primero de estos capítulos decía vestir una pulsera, un pendiente u otro objeto similar para alejar el mal de ojo o atraer la buena suerte, alejar la mala suerte, es un acto de idolatría. Ese es el primer título. Y Allah Azza wa Jal dice en un versículo del Sagrado Corán, dice, la insa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard. Si les preguntas quién ha creado los cielos y la tierra, te responderán Allah. Diles, ¿acaso no han pensado que es aquello que invocan en vez de Allah? Si Allah quisiera azotarme con algún daño, ¿acaso sus ídolos me podrían librar de él? O si deseara Allah cubrirme con su misericordia, ¿podrían ellos, es decir, sus ídolos, impedirle? Diles, me es suficiente con Allah. Quienes confíen verdaderamente en Allah, que se encomienden a él. Lo interesante del concepto de este versículo es que Allah Azza wa Jal está hablando de los idólatras. Los idólatras son los que adoran ídolos o esperan de los ídolos algo. Entonces, esto comienza con un concepto de aplicar la racionalidad o la lógica o la coherencia. Y dice, si tú les preguntas a ellos, ¿quién ha creado los cielos y la tierra? Es decir, ¿quién tiene el poder en el universo? Ellos obviamente te van a responder Allah, es decir, el Dios, la divinidad, el creador. Entonces, hazles otra pregunta. Si Dios tuviera destinado para mí algo malo, ¿esos ídolos a los que ustedes adoran podrían evitarlo? Y hazles otra pregunta. Si Dios tuviera destinado para mí algo bueno, ¿esos ídolos serían más poderosos que Allah y podrían evitar que eso bueno me llegue? Ni siquiera hay respuesta. Allah Azza wa Jal no menciona la respuesta porque, digamos, es tan lógico, es tan coherente la respuesta. Es decir, obviamente el poder, incluso en los idólatras, el poder de Allah está por encima del poder de los ídolos. Entonces, ¿de qué sirven esos ídolos si no pueden impedir que el designio de Allah se cumpla? ¿Mm? Y por eso simplemente no hay respuesta en este versículo y dice, diles, me es suficiente con Allah. Allah es suficiente para mí, no necesito ídolos, no necesito intermediarios, no hay nada que pueda protegerme de Allah. Si Allah designa algo malo para mí, nada en este mundo puede impedirlo. Porque claramente nosotros tenemos una creencia, es parte de los pilares de nuestra fe, que es creer en el qada wal qadar, es decir, en la predestinación de Allah. Significa de que Allah tiene el conocimiento completo de todo y el poder completo en el universo. Es decir, Él es quien escribe qué es lo que va a sucedernos, de aquellas cosas que están fuera de nuestras decisiones, porque por supuesto nosotros tenemos libre albedrío, nosotros tomamos nuestras decisiones, pero en todas aquellas cosas que están por afuera de nuestra capacidad de elección, quien designa qué es lo que nos sucede, no es, digamos, un universo fortuito o un universo en el que las cosas suceden porque sí, sino que Allah Azza wa Jal tiene una causa y un objetivo para todo lo que nos pase, agradable y desagradable. Por eso cuando se habla de los pilares de la fe, se dice an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi, que creas en la predestinación o en el designio de Allah, lo agradable y lo desagradable. Incluso la palabra original en idioma árabe es lo bueno y lo malo.
con respecto a quien lo está recibiendo, porque obviamente estamos recibiendo cosas que son buenas para nosotros o cosas que son malas para nosotros. Entonces es parte de nuestro imán. Y este versículo lo que hace es tratar de llegar al pensamiento de los idólatras o tratar de llegar al pensamiento de aquellas personas que utilizan amuletos, que creen que algo que se cuelgan en el cuello o algo que visten como una pulsera o algo que ponen en su coche o algo que ponen en la puerta de su casa puede traerles buena suerte o protegerlos de la mala suerte, es decir, apartar cosas, ¿sí? Que cosas que iban a suceder no sucedan. Y entonces, este versículo es muy importante porque, claro, el Islam es la religión del Tawhid, el Islam es la religión de dirigirse y relacionarse en el tema devocional y el tema de lo que es el rububía, que es el señorío de Allah en el universo, únicamente para Allah. Y lo asombroso es que los adoradores de ídolos de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam tenían este concepto claro, es decir, había alguien por encima de sus ídolos. ¿Sí? Entonces, que es un concepto que uno puede ver que algunas personas que creen en esto de la buena suerte o de la mala suerte o de los amuletos, piensan que estos amuletos todavía están por encima de Dios. Es decir, Dios podría designar algo y este amuleto te va a proteger. ¿Sí? ¿En serio? Es decir, Dios designa y quiere que me suceda algo bueno o malo y este amuleto va a impedirlo. ¿Mm? Entonces, por eso el final del versículo dice, me es suficiente con Allah. Es decir, quienes confíen verdaderamente en Allah, que se encomienden a Él. Es decir, si uno tiene un deseo, que se encomiende en Allah. Si uno tiene un temor de algo, que se encomiende en Allah. Si uno desea algo, que anhele de Allah, del Creador, y de ninguna otra cosa. Entonces, este versículo es muy importante que nosotros tengamos claro, y esta lógica, ¿sí? Este pensamiento racional es muy importante que lo tengamos en cuenta porque nos va a ayudar a distinguir este tipo de pensamiento. Eh, Después hay un hadiz narrado por Imran ibn al-Hussein, en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam vio una persona que eh, tenía una pulsera. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le pregunta y le dice, ¿para qué es esa pulsera? Y esta persona responde, es para combatir o para sobreponerme de la debilidad. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, quítatela porque no te causa sino más perjuicio, más debilidad. Y si murieras vistiéndola, jamás irías a prosperar. Prosperar significa que entrar al paraíso directamente. Entonces, varias cosas muy interesantes en este hadiz. Lo primero es que el profeta sallallahu alaihi wasallam no asume, ¿sí? Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam, a pesar de que Allah Azza wa Jalla le inspira cosas, el profeta le pregunta a este sahabi. Es decir, no asume, no lo juzga al sahabi, sino que le pregunta, le dice, ¿esta pulsera por qué es? Porque, como vamos a ver, la prohibición de colgarse pendientes o usar pulseras no es absoluta, sino que está relacionada en este capítulo con tener alguna creencia con respecto, es decir, que eso produce algo sobrenatural. Fuera de eso, es decir, si uno se pone un pendiente o utiliza una pulsera o cuelga algo en su casa, pero no tiene ninguna actividad, es decir, es simplemente adorno, entonces no hay ningún inconveniente con el adorno. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, a pesar de que Allah le inspira y él nos enseña a nosotros, él nos dice, no juzguen a la gente inmediatamente, sino que pregunten. Entonces, no es bueno, sobre todo, por ejemplo, en casos en los que una persona que no es muy apegada a la religión o recién está dando sus primeros pasos en la religión, ir y prejuzgar por qué lleva algo y quitárselo o decirle estás cometiendo shirk o algo así. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña también, es nuestro maestro. Y él le pregunta a la persona, le dice, ¿para qué es esto? Y la persona
le dice que esa pulsera produce algo sobrenatural. ¿Sí? ¿Qué hace? Esa pulsera es la que lo protege a él de cualquier perjuicio o, digamos, incluso de una enfermedad o de una debilidad física. ¿Sí? Es decir, algo que evidentemente una pulsera no hace. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, quítatela. Le da una orden, diciendo, eso que estás haciendo es un acto de shirk, es contrario al Islam, porque no te causa sino más debilidad. Es decir, esta persona estaba pensando que esa pulsera tenía algún efecto sobrenatural. Y el profeta le dice, si tú tienes aqida, es decir, tienes una creencia en que eso produce algo sobrenatural, en realidad lo que eso te está produciendo es debilidad. ¿Dónde? Enfermedad. ¿Dónde? En el corazón. Es decir, eso no te beneficia en nada, pero sí te perjudica, porque estás cometiendo un acto de idolatría al tenerlo. Dice, y si murieras vistiéndolo, es decir, si esas fueran tus últimas acciones, jamás eh, irías a prosperar. ¿Sí? Claro, esta última parte del hadiz, en los libros de explicación de hadiz, es larguísimo todo lo que se puede desprender de aquí. Eh, porque los sabios, cuando se analiza cualquier expresión del shirk, se dice cualquier expresión de shirk eh, de este tipo, podría ser un shirk mayor, y el shirk mayor es aquel acto de adoración que se dedica a otro que Allah, o que se piensa que eso en sí mismo tiene un poder completamente independiente al de Allah y similar al de Allah, como en el versículo que vimos anteriormente, eh, o que puede competir con Allah Azza wa Jal, entonces lo está elevando al nivel de divinidad, del poder de Allah, y entonces no habrías de prosperar jamás, significa que morirías cometiendo un acto de shirk, el cual te impediría la entrada al paraíso. Completamente, porque sabemos que Allah Azza wa Jal dice que perdona cualquier pecado excepto el shirk. El shirk no tiene perdón. Pero otros sabios dicen que como se está refiriendo a un acto de shirk menor, no un shirk mayor, es decir, un acto que implica shirk, pero que en realidad es, digamos, las descripciones de lo que se llama el shirk menor son pecados gravísimos que se acercan a lo que sería, a lo que podría ser un acto de idolatría mayor, porque no, generalmente no se piensa que tiene un poder similar al de Allah, o sino que se piensa que es un sabab, es decir, que Allah Azza wa Jal puso eso como un motivo, cosa que no es cierto porque no está en el Corán ni en la Sunna, y entonces se considera eso un acto de shirk menor, y en este caso sería, si murieras vistiéndole jamás irías a prosperar, significa jamás serías de aquellos que ingresarían al paraíso directamente, sino que tendrías que pagar por ese shirk en la vida del más allá, y eso significaría que tendría que esta persona ingresar al al infierno temporalmente, porque recordemos que si es shirk menor, también es de los pecados que Allah Azza wa Jal no perdona y castiga en el más allá. Al no ser shirk mayor, el shirk menor se puede, al ser un pecado, se puede, eh, eh, digamos, sufrir en el más allá temporalmente y luego ingresar al paraíso. Porque la diferencia cuál es, que el shirk mayor saca a la persona del Islam, mientras que el shirk menor, digamos, es un pecado y no saca a la persona del Islam. El hadiz que sigue dice, quien se cuelgue un amuleto jamás habrá de ver su deseo cumplido por Allah, y quien se cuelgue un talismán jamás tendrá paz ni descanso. Este es un hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde él en idioma árabe hace como un juego de palabras y dice que quien la intención de la persona cuando se cuelgue ese amuleto esté teniendo la esperanza de que ese amuleto es quien le va a conceder, es decir, le va a traer la buena suerte o le va a apartar o proteger de la mala suerte, dice, jamás verá su deseo cumplido por Allah. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo que quien cumple los deseos es Allah, claramente. Pero dice, esta persona, digamos, no va a conseguir lo que quiere
a través de ese amuleto. Y también dice, quien se cuelgue un talismán jamás tendrá paz ni descanso. Es decir, el tawhid, la confianza en Allah, eh, produce en el corazón una tumanina, una paz, una tranquilidad, una confianza, porque uno se encomienda a Allah y finalmente sucede lo que Allah Azza wa Jal quiere. Y uno tiene la tranquilidad de que uno se encomendó a Allah, como cuando uno hace salat al-istikhara, la oración para pedir el bien, y dice, oh Allah, si esto es bueno para mí, facilítamelo y concédemelo, pero si esto es malo para mí en mi vida presente y futura, aléjalo de mí, aléjame de ello y concédeme el bien donde sea que esté. Entonces, cualquiera sea lo que pasa, el musulmán siente paz de que abandonó su asunto en manos de Allah y lo que Allah Azza wa Jal le ha concedido, hay algo de bueno en eso. Puede ser que no es exactamente lo que uno quiere, pero uno confía de que Allah Azza wa Jal ha puesto algo de bien en eso. Entonces, este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam lo que dice es que aquella persona que depende de amuletos en realidad nunca encuentra esa paz y esa tranquilidad en su corazón. Y en otra narración dice, quien se cuelgue un amuleto habrá cometido un acto de shirk. El profeta sallallahu alaihi wasallam es muy enfático y dice que usar amuletos, tener amuletos, cosas que traen buena suerte o mala suerte, son un acto de shirk. Y los sabios en la explicación de este hadith siempre han dicho que normalmente todos los amuletos son actos de shirk menor. Eh, Después de eso hay un hadith de Hudayfa, en el cual se narra que Hudayfa, es decir, un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, vio que una persona tenía una trenza amarrada a la muñeca, eh, y que se sabía en esa sociedad de que eso se ponía específicamente para curarse de la fiebre. Ellos tenían una creencia de que eso curaba la fiebre de una manera sobrenatural, obviamente, y entonces Hudayfa fue y se la cortó directamente, mientras recitaba un versículo que dice, la mayoría de ellos no creen en Allah a pesar de que cometen ciertas idolatrías. Es decir, ellos creen en la existencia de Allah y sin embargo cometen ciertos actos de idolatría. Lo que Hudayfa quería mostrar con esto es que esta persona era musulmana. Es decir, esta persona creía en Allah y sin embargo, a pesar de eso, no dejaba de cometer ciertos actos de idolatría. ¿Por qué? Porque le atribuía a una pulsera, a una trenza, el poder de curar una enfermedad. Entonces, ese, ese hadith o esa narración nos muestra también cuál era el entendimiento que los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam tenían eh, en la práctica. ¿Sí? Entendían, como ellos entendían que cuando alguien utilizaba un talismán y tenía una creencia es decir, le atribuía un poder físico a algo que no lo tiene. ¿No? Y entonces, que eso se consideraba, ellos lo consideraban un acto de shirk. En el siguiente capítulo, que habla sobre las recitaciones, ruqya, los talismanes y los amuletos, dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam una vez envió a una persona durante un viaje para que quiten de los animales cuerdas u otras cosas que tuvieran amarradas en el cuello. ¿Por qué? Porque también pensaban que esas cosas protegían a sus animales. Es decir, era como una especie de talismán. ¿Sí? Si ellos decían, bueno, si le pones, por ejemplo, podía ser una campana o podía ser como un pendiente o algo así, a tu animal va a estar protegido del mal de ojo o de las picaduras o de morir en el camino, o de que se lo roben o cosas así. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, en esta caravana en la que yo voy, nadie puede llevar amuletos. De hecho, hay una narración en la cual una vez al profeta sallallahu alaihi wasallam vinieron 10 personas cuando él estaba en Medina a hacerle el juramento de fidelidad. El profeta sallallahu alaihi wasallam le tomó el juramento de fidelidad a 9 de ellos. Y el 10º preguntaron, mensajero de Allah, ¿por qué no le has tomado el juramento de fidelidad a esta persona? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, porque tiene un talismán. Entonces le dijeron a esta persona, la persona se quitó el talismán y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam aceptó darle la mano y tomarle el juramento
de fidelidad. En otro hadiz, Ibn Mas'ud narró que escuchó al profeta sallallahu alaihi wasallam decir: la ruqya, los amuletos y los hechizos, la tíwala, son actos de idolatría. Y otro hadith dice del profeta sallallahu alaihi wasallam: quien utilice un talismán será abandonado a su cuidado. ¿Qué es un amuleto en este concepto? El profeta sallallahu alaihi wasallam menciona tres cosas. Menciona la ruqya, y como todo en el Islam, cuando se tienen ciertas creencias o ciertos ritos, el Islam primero los prohíbe, se establece el Tawhid y luego se permite hacer lo que tiene que ver con el Tawhid. Entonces, la ruqya son también como, podemos decir, recitaciones con las cuales se espera que haya algún efecto. En la época del profeta sallallahu alaihi wasallam anterior y después existe algo que se llama la magia, la brujería, ¿no es cierto? Y es algo bastante similar. Entonces, recitar unas palabras para que tenga algún efecto. Entonces, mientras uno limpia su tawhid, esto es una práctica que está prohibida. Es decir, las únicas palabras que tienen efecto es el Corán, porque es la palabra de Allah, y es el dua, porque es pedir a Allah Azza wa Jal que conceda algo. Por eso es que se llama la ruqya shara'iyya, o la ruqya islámica, o la ruqya legal, lícita islámicamente hablando, es recitar la palabra de Allah cuando uno quiere producir un efecto, ya sea protección, curar el mal de ojo, proteger de la brujería, o cuidar, sanar una brujería que le puede haber sido hecho a una persona. Se puede recitar la ruqya, pero que deben ser versículos del Sagrado Corán, súplicas y palabras comprensibles. Hay sabios que dicen tienen que ser palabras comprensibles cuyo significado sea el monoteísmo. Es decir, cualquier palabra incomprensible o cualquier frase, aunque sea comprensible, pero que implicaría algún tipo de shirk, obviamente no es permitido. Y después la tíwala, a lo que se refiere el profeta sallallahu alaihi wasallam, es como, uno podría describirlo como encantamiento. No sabría qué palabra darle en idioma español, eh, pero es algo similar a la brujería, solo que en un sentido aparentemente positivo, por lo menos para algunas de las personas, porque es algo que uno puede ver mucho en la actualidad, que es como se llaman trabajos de unión, ¿sí? Es cuando generalmente uno de los dos cónyuges tiene una inseguridad con respecto al otro, entonces recurre a un hechicero para que le haga un trabajo de unión, ¿sí? Es decir, como un amarre, un agarre, por el cual esta persona va a estar como locamente enamorada de esa persona y nunca lo va a dejar, ¿sí? En apariencia es positivo, por lo menos para la persona que lo va a buscar, pero también es una forma de shirk, porque es una forma de idolatría. Entonces, todo esto está prohibido, cualquiera de estas prácticas, ya sea la ruqya, salvo la islámica, es decir, cualquier tipo de palabras mágicas que tendría algún tipo de efecto, o palabras que implican algún tipo de shirk y que le dicen, bueno, quien diga esta frase tendrá tal resultado y no sé qué, obviamente es ilícito. Los amuletos, ya entendimos que son ilícitos, y estas formas de nudos o de amarres para fortalecer una relación, también son todos descritos por el profeta sallallahu alaihi wasallam actos de shirk. Ahora, claro, en la actualidad vemos muchísimas manifestaciones de eso. Por ejemplo, de talismanes, la pata de conejo, la herradura,
cosas que protegen del mal de ojo en la actualidad, cosas que, digamos, estamos en una época en la que hay un cruce intercultural muy grande, entonces viene toda esta cuestión del punto rojo, que dicen que hay que ponerlo a los niños, que eso protege del mal de ojo, y es justamente eso, es un talismán. O ponerle una pulsera roja porque eso lo va a proteger de no sé qué, o es decir, cualquier cosa que se crea que tiene algún poder sobrenatural se lo está transformando en un amuleto, y por lo tanto como amuleto para nosotros los musulmanes claramente eso es un acto de shirk. Y el último hadiz que vamos a estudiar es un hadiz que nos habla sobre dos conceptos interesantísimos. Porque está bajo el título, el último de los capítulos, que dice buscar la bendición, la baraka en un árbol, una piedra o cualquier otro objeto. Es decir, pensar que un objeto nos trae buena suerte. Ahora, el concepto de la baraka aquí es muy interesante porque es pensar que ese objeto va a atraer, es decir, la baraka de Allah está dando vueltas y este objeto la va a atraer, la va a materializar, podríamos decir, para nosotros, ¿sí? Entonces, eh, el título es buscar la bendición, ¿sí? Es decir, como que vamos a encontrar la bendición de Allah, o ese objeto va a traer a nosotros la bendición de Allah, árbol, piedra o cualquier objeto, es un acto de shirk. Y el hadith que vamos a analizar es muy, muy interesante, tiene muchas enseñanzas porque el hadith, quien lo narra, dice, Kunna hadith ahden bil Islam. Dice, éramos personas que hacía poco que nos habíamos convertido al Islam. Esto es un detalle muy interesante porque lo que muestra es que eh, la persona que se convierte al Islam, digamos, no es que dice la shahada y como por arte de magia entiende todo lo que es shirk y todo lo que es tawhid, y entiende en profundidad todas las enseñanzas del tawhid del Islam. Absolutamente no. O sea, la persona cuando hace la shahada tiene un conocimiento, y todas las personas varían por lo que leen antes de convertirse al Islam o por el acceso a las personas que tienen, pero estas personas estaban rodeadas del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y de los compañeros del profeta, y sin embargo les quedaron reminiscencias de ciertas creencias o ciertas culturas que tenían anteriormente. Entonces dice, nosotros éramos personas que hacía poco nos habíamos abrazado el Islam, y estábamos acompañando al profeta sallallahu alaihi wasallam en un viaje, y pasamos por un lugar donde había unos árboles que se llaman Datanuat, y esos árboles en su cultura ancestral era un lugar donde ellos colgaban su espada porque eso como que las bendecía o les traía buena suerte en el destino de su viaje. Entonces, estas personas pensaron en decirle al profeta, desígnanos, o sea, entre todos esos árboles ellos sabían cuál era el de ellos en su tradición antigua, pero ahora ellos fueron al profeta y le dijeron, tú dinos cuál es el árbol que nos va a traer la buena suerte. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam les dice, ustedes me acaban de decir a mí lo mismo que los judíos le dijeron a Moisés, haznos un Dios como ellos tienen dioses. Entonces, digamos, la respuesta del profeta sallallahu alaihi wasallam es decir, lo que ustedes acaban de hacer es similar o es igual a lo que otro pueblo en la antigüedad ya hizo. Es decir, ustedes no son los primeros, no son los únicos, esto es, digamos, algo que puede pasar, un malentendimiento que puede pasar, pero es shirk y tiene que ser corregido. ¿Mm? Y entonces les dice, ustedes me pidieron que yo les designe un árbol entre todos esos árboles que es el que les va a dar o les debería dar buena suerte, o a través de tocarlo o de colgar su espada, como era la costumbre de ellos, van a atraer, materializar en sí mismos la buena suerte, o van a tener buena suerte en el viaje o conseguir el objetivo de su viaje, etc. El profeta les dice, ese pensamiento
es idéntico al que tuvieron los judíos cuando, acompañando a Moisés, ven unas personas que están adorando unos ídolos. Y entonces van a Moisés y les dicen, nosotros hacemos una oración, pero no vemos a Dios. Haznos una eh, representación de Dios. Y entonces, digamos, Moisés le dice, lo que ustedes están pidiendo es algo imposible, no se puede representar a Dios. Entonces, el profeta Sallallahu les dice, lo que ustedes están pidiendo es exactamente igual que lo que hicieron ellos. Claro, cuando nosotros leemos el versículo del Sagrado Corán, nos parece grotesco que una persona le diga a un profeta, eh, haznos un Dios como ellos tienen ídolos para que nosotros nos podamos prosternar delante de una representación de Dios. Es grotesco para un monoteísta. Sin embargo, lo que ustedes están pidiendo, dice el profeta Sallam, de que yo les designe un árbol y que ese árbol al tocarlo van a alcanzar la baraka de Allah, o al tocar ese árbol van a materializar el objetivo del viaje y su deseo, es decir, tener un talismán, convertirlo en un talismán, es exactamente igual. Es decir, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam está mostrando con un ejemplo cómo una creencia sobre algo que tiene que ver con un concepto que es el rububía o el señorío de Allah, es decir, quien concede es Allah, y Allah no ha puesto asbab o no ha puesto en este mundo nada a través de lo cual uno alcance la baraka o alcance el, eh, a lo que atraiga la buena suerte o aleje la mala suerte o proteja o pueda curar. ¿Sí? Allah no lo ha puesto con todo lo que tiene que ver el mundo espiritual, obviamente hablando. Entonces, el profeta está diciendo es exactamente lo mismo. Y cuando analizamos el concepto de este versículo, es muy interesante porque ¿qué era exactamente lo que le estaba pasando al pueblo de Israel? El pueblo de Israel había pasado muchísimos años esclavizado en Egipto por un pueblo que era muy pagano. Y entonces Allah envía a Moisés, después de que ellos estuvieron esclavizados muchas generaciones, y su religión también se había contaminado con todo ese paganismo, y además ellos ya no tenían esa mente de seres libres, sino que tenían una mente de personas esclavas. Y entonces su tawhid estaba débil, disminuido, y entonces cuando pasan por el desierto y ven a las personas que tienen una representación a la cual están adorando, un ídolo, piensan que eso es más cercano, piensan que eso es más eh, como preferible, ¿sí? Es decir, ellos se pueden concentrar más porque su ídolo está ahí delante de ellos y ellos lo pueden ver y pueden como relacionarse con él y el nuestro es un Dios trascendente, no lo percibimos con nuestros sentidos, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos oler, no lo podemos degustar, no, eh, o sea, todo depende de la fe. Y entonces le dicen, haznos a nosotros una representación de Dios para que podamos estar más cerca de Él, ¿no es cierto? Y entonces, eh, obviamente la respuesta de Moisés es, Innakum qawmun tajhalun, y dice, ustedes son gente ignorante, o sea, ignoran mucho de la verdad del universo. ¿No? Entonces, que es similar a la situación por la cual, digamos, se da este hadith del profeta, porque el profeta, digamos, habla con estas personas, pero lo interesante es entender que estas personas dicen, nosotros éramos nuevos musulmanes. Es decir, teníamos esas creencias que eran creencias que arrastrábamos de la yahilía. Entonces hoy nosotros tenemos que entender que cualquier eh, reminiscencia que las personas puedan tener, ya sean que sean convertidos al Islam,
Y entonces pueden tener ese tipo de creencias porque nuestra sociedad está lleno. Y ahora ni siquiera tienen que ser físicas. Hay una enorme cantidad de propaganda digital con respecto a lo que son los amuletos. Eh, uno recibe, uno puede estar viendo Reels en Instagram y dice, eh, has visto esta imagen y por eso dentro de 3 días te va a pasar algo grandioso. O si le das like a esta imagen, te va a pasar algo muy bueno dentro de 3 días. ¿Sí? Es un amuleto shirk. ¿No? E incluso eso es, fíjense cómo llega a ser un ídolo, en el sentido que puede haber una frase un poco más abajo que dice, aquellos que ignoren este mensaje, es decir, los que no les pongan like, les puede pasar algo malo dentro de 3 días. Y hay personas que les puede dar miedo. Y pensar de que si no lo hacen, algo malo les va a pasar. Entonces, todo lo que se le debe a Allah Azza wa Jal, que saber de que Él es el Rabb, Él es el Señor dueño del universo y Él es el que decide qué es lo que va a suceder y qué es lo que no va a suceder, no está relacionado con que uno le dé like a una publicidad de Instagram. Ni esa publicidad va a traer nada bueno si le pongo el like, ni me va a pasar absolutamente nada malo si no le pongo el like. Entonces, o si no lo paso, hay otros mensajes que dicen, pasa este mensaje a 10 personas y te pasará algo fantástico. Si no se lo pasas a 10 personas en los próximos 10 minutos, te va a pasar esto. Es exactamente lo mismo. Es pensar que eso nos va a traer mala suerte o que al hacerlo nos vamos a proteger de la mala suerte. Es decir, esto se llama reenforce positivo o reenforce negativo. Es decir, te están obligando a actuar de una manera por dos lados de la psicología, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Es tomar eso como un talismán. Esto me va a traer buena suerte o esto me va a proteger de la mala suerte. Eh, Otro tipo de expresiones, eh, bueno, no pasar por debajo de la escalera, el gato negro, eh, la sal, tirar la sal, romper un espejo, todos este tipo de cosas que pueden ser como talismanes o agüeros, son cosas que implican shirk. Es decir, el musulmán tiene que tener muy claro que Allah Azza wa Jalla es el que designa y no ha puesto premoniciones de lo que ha designado en nada de la creación. ¿Sí? No, nada de la creación va a materializar la baraka para nosotros ni nos va a proteger de algo, como el versículo que vimos adelante. Es decir, si Allah Azza wa Jalla decretó algo bueno para mí, ¿esa piedra puede impedirlo? ¿Ese ídolo o ese talismán puede impedir que me llegue a lo que Allah designó para mí? Obviamente no. Y si Allah designó algo malo para mí, malo, en apariencia para mí, ese talismán tiene el poder de impedirle a Allah Azza wa Jal de que me llegue aquello que Él designó para mí. Obviamente no. ¿Sí? O sea, cuando lo vemos de esa manera decimos, pues, claro, por supuesto que no. Entonces, eh, digamos, este es el concepto de este capítulo, que tengamos muy claro cómo se dan este tipo de cosas. Y ahora en las preguntas vamos a ver eh, ciertos temas un poquito más prácticos. ¿Sí? Hay varias preguntas fueron muy interesantes, alhamdulillah. La primera es de la hermana Sheima y dice, ¿cuál es la diferencia entre el shirk mayor y el shirk menor? Y si podía citar algunos ejemplos. ¿Sí? El shirk mayor es aquel acto de idolatría que es dedicar un acto de adoración a otro que Allah. ¿Sí? Entonces, cuando se dedica una oración, un ayuno, una caridad, un sacrificio, eh, el anhelo del corazón, eh, el juicio, cuando se espera que quien me juzgue sea otro que Allah, todos esos son actos de adoración, que al ser dedicados a otro que Allah se transforman en un acto de idolatría. Quien comete un acto de idolatría no es musulmán. De hecho, el musulmán, si comete un acto de idolatría mayor, Shirk Akbar, sale del Islam. Se sale del Islam en ese momento. Y el Sagrado Corán dice muy claro de que Allah Azza wa Jal, no perdona
el acto de shirk y perdona fuera de ello, por debajo de ello, cualquier otra cosa. Entonces, el acto de shirk mayor, supongamos que un musulmán sacrifica un animal para un ídolo, ¿sí? O en vez de ayunar para Allah, ayuna para un santo. O que en vez de hacerle una súplica a Allah, le hace una súplica, no sé, a un ídolo. Entonces, eso es un acto de shirk mayor. La persona que hace eso en ese momento deja de ser musulmán. El shirk menor. El shirk menor, el shirk al-asghar o la idolatría menor, no expulsa a la persona del Islam, es decir, la persona no deja de ser musulmán, pero obviamente su imán se ha visto contaminado, se ha visto perjudicado, está enfermo. Y por eso incluso los sabios tenían una frase que dicen que el shirk menor es peor que el peor de los pecados. ¿Mm? O sea, en la consideración de los pecados, el shirk menor es todavía peor que los pecados capitales. Ahora, el shirk menor puede ser de dos clases, ¿sí? Puede ser un shirk menor evidente, como por ejemplo cuando una persona jura por otro que Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que eso es un acto de shirk, jurar por otro que Allah. Entonces, se escucha, y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que si uno hace eso, que inmediatamente diga la ilaha illallah y jure por Allah, ¿sí? O cuando, por ejemplo, dice la frase, esto ha sido así porque Allah lo ha querido y porque tú lo has querido. Es decir, iguala a una persona en el qadr, ¿sí? El designio del universo. Hoy ha llovido porque Allah ha querido y porque tú has querido, ¿sí? O esto ha sucedido porque Allah ha querido y porque tú has querido. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, no digan así porque están poniendo a alguien igual a Allah. Digan, esto ha sucedido porque Allah lo ha querido y luego porque tú has hecho lo que has hecho para que esto suceda. Es decir, hay una diferencia. Allah Azza wa Jalla es el que designa y nosotros somos los que hacemos acciones que permiten que sucedan ciertas cosas, pero no estamos igual, ¿no? Si alguien lo dice de una manera que implica que algo sucede por la voluntad de Allah y por la voluntad de una persona o por la acción de una persona en igualdad, es una idolatría menor, ¿sí? Que también tiene que ser corregido. Por ejemplo, otros ejemplos de shirk menor son todo lo que acabamos de explicar. Usar una pulsera pensando que esa pulsera, Allah Azza wa Jalla, por ejemplo, la ha hecho como un sábado, una causa por la cual sucede tal cosa. Como estas personas que le pidieron al profeta, le dijeron, mensajero de Allah, desígnanos tú un árbol, porque si está designado por el profeta, obviamente es algo físico, pero que, digamos, está islamizado, por decirlo de alguna manera. Que otro de los beneficios que los sabios nos traen de ese hadiz es que no se deben islamizar ritos anteriores, ¿sí? Por eso, digamos, hay muchos ejemplos de ritos de otras religiones que los han islamizado, ¿sí? Pero que si uno busca en el Corán y en la Sunna, no está. No es, digamos, no está en el Corán y la Sunna. Entre ellos, por ejemplo, lo que es celebrar el cumpleaños del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Similar a la Navidad. Los musulmanes nunca lo hicieron durante 600 años, nunca lo hicieron. Que algo físico me proteja de la mala suerte o traiga buena suerte es un acto de shirk menor. No saca a la persona del Islam, pero obviamente es un acto de idolatría. Y creer en los augurios o en los presagios también. Estos son, como dijimos, la primera clase de shirk menor, que son los evidentes o los visibles. Pero hay otro tipo de shirk menor que se llama ria, que es como presumir o alardear, hacerse ver. Es decir, hacer un acto de adoración, que en realidad uno lo está haciendo para Allah. Pero cuando se ve que está siendo visto por otra persona, como que lo mejora o lo adorna, o lo hace más largo, o lo hace aparentando más concentración, para impresionar a alguien, ¿sí?
el acto en sí mismo es un acto de adoración a Allah, es decir, está haciendo la oración, o está recitando el Corán, o está haciendo dhikr, pero hay un elemento ahí de presumir o de hacerse ver, o como cuando una persona, por ejemplo, va a dar una caridad, ¿sí? Pero va y se saca una selfie y la publica, aquí ayudando a los más necesitados, y se saca la selfie, ¿sí? Eh, Allah Azza wa Jalla nos pide que nosotros obremos sinceramente para Él. Y por eso es que cuando el profeta habla de las mejores caridades, dice aquella que da a tu derecha y que no sabe tu izquierda, ¿verdad? Y cuando le preguntan sobre la mejor oración, dice aquella que haces en lo profundo de la noche, cuando las personas duermen. Es decir, todo lo que ayude a que sea más íntimo, que nadie sepa, hay menor peligro de que uno haga riá, es decir, que uno lo haga para aparentar, para hacerse ver, para presumir delante de las personas. Pero en el caso que se diera, que una persona diera una caridad para impresionar a alguien, o que hiciera una oración y la alargara para impresionar a alguien, quiero impresionar a esta persona para a ver si me mira con ojos de matrimonio, o porque estoy esperando un trabajo y quiero que piense que soy una persona piadosa y que puede confiar en mí, eh, o no sé, cualquier ejemplo así, ese extra es un acto de shirk menor, porque no lo está haciendo por Allah. Entonces el día del juicio Allah le va a decir, esa recompensa que esperabas, ve y pídesela a esa persona para la que estabas actuando, porque no estabas actuando sinceramente para mí. Entonces, este tipo de shirk obviamente es un shirk oculto, porque a los ojos de las personas estamos haciendo un acto de adoración, pero adentro del corazón se está produciendo un acto de shirk menor, que es como el riyá. De hecho, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo llamó, lo describió de esta manera. Dice, yo lo que más temo para mi umma, para mi nación, es el shirk al-asghar, ¿sí? La idolatría menor. Y entonces los sahaba le preguntaron al mensajero de Allah, ¿qué es la idolatría menor? Él dijo, ar-riyá. ¿Qué es esto? Presumir. Hacer actos de oración, no sincero, el acto de oración está dirigido a Allah, pero hay un elemento de presumir, de alardear, de hacerse ver, ¿sí? El profeta temía eso, más que el hecho de que se dé algo tan grotesco como que un musulmán adore un ídolo. Es muy difícil que un musulmán adore un ídolo, pero es bastante normal que podamos llegar a contaminar nuestro ikhlas, nuestra sinceridad, por querer impresionar a otra persona. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam temía mucho que caigamos en eso. Otra pregunta, un hermano que se llama Khaled dice, ¿qué debo hacer si encuentro un talismán? ¿Sí? O descubro, por ejemplo, un talismán, algo que no sabía que era un talismán. Me hago musulmán, tengo talismanes en mi casa, tengo una colección de cuarzos, ¿sí? Este cuarzo para las decisiones, este cuarzo para la buena suerte, este cuarzo para alejar las malas vibras, este cuarzo, pero no sé qué me hago musulmán, ¿qué debo hacer con todo eso? Tirarlos, deshacerse de ellos, ¿no? Devolverlos a la naturaleza. ¿Sí? Son piedras, no ayudan ni perjudican, pero si uno tiene creencia en ellas, o uno tuvo creencia en ellas, lo que tiene que hacer es deshacerse de esas cosas, ¿sí? De los de uno. El musulmán no anda destruyendo los ídolos o los talismanes de los demás, ¿sí? Recuerden el hadith en el cual el profeta vio un musulmán, incluso que tenía una pulsera, y lo primero que hizo fue preguntarle, ¿eso por qué lo tienes puesto? ¿Sí? Incluso si vemos un musulmán que tiene un cuarzo en el cuello, ¿sí? No debemos presumir de que él piensa que ese cuarzo le trae, lo conecta con no sé qué. No, tenemos que ir a preguntarle, ¿ese cuarzo por qué lo tienes? No, porque me gusta, porque es lindo, porque me parece que es una piedra linda y no, bueno, perfecto, no hay ningún problema. O vemos que tiene una pulsera. ¿Esa pulsera por qué? ¿Para qué es esa pulsera? ¿Sí? No, es de cuero y está trenzada y me gusta y así como es un reloj, uso está perfecto, no hay problema. Pero dice, no, porque esto me protege del mal de ojo de no sé qué que me quiere, o esto atrae las buenas vibras y con esto soy emprendedor y entonces me va a ir bien en los negocios. Y, no, eso es un talismán, ¿sí? O hay alguien que me quiere
le quiere hacer mal y entonces una persona me dio estas pulseras porque mientras yo las tengo puestas, entonces voy a estar a salvo de... Eso es un talismán. ¿Sí? Hay que aclarar esos puntos a las personas. Pero si uno encuentra un talismán, si uno tenía talismanes cuando se hizo musulmán, o uno tenía talismanes, era musulmán, y no tuvo acceso a este conocimiento, entonces, y ahora lo sabe, ¿qué tiene que hacer? Deshacerse de esas cosas, romperlas o simplemente deshacerlas de ellas. Una hermana que se llama Alison pregunta, ¿la tíwala si es prohibida? Obviamente la respuesta es sí, la tíwala es prohibida. Es lo que dijimos, son como esos amarres, ¿sí? En los cuales una persona hace algo, no sé qué, para amarrar el amor entre unas personas y que estas personas no se divorcien, no se separen, o que esta persona nunca deje de amarle o que lo ame locamente o algo así. Entonces, obviamente, nosotros confiamos en el designio de Allah, el libre albedrío de las personas, y hacer algo así es un acto de idolatría menor. Alison tiene otra pregunta y dice, ¿qué sucede si nos regalan algo de decoración y descubrimos que en cierta cultura eso se utiliza como un amuleto? Y una hermana que se llama Nusayba pregunta si la mano de Fátima es un amuleto. Y leí estas dos preguntas juntas porque se da mucho en la actualidad lo que es la mano de Fátima. Está de moda utilizarla, o creo que le llaman el ojo de Fátima también, que es ese redondo con los colores celeste, blanco, azul. Y es como decorativo. Algunas personas, incluso nuevos musulmanes, lo ven en tantos lugares y como viene de algunos países islámicos, importado, entonces piensan que es algo islámico y entonces lo ponen en su casa. Pero lo cierto es que la gente tiene, o originalmente, eso es un talismán. ¿Mm? Piensan, eso viene de una creencia de que eso atrae la buena suerte y aleja la mala suerte. ¿Y qué se debe hacer? Aunque uno no tenga creencia en ello, el musulmán no debe comprometer su buen nombre, porque alguien puede pensar que esa persona, por ejemplo, cree en amuletos, eh, o digamos que esa persona comete actos de shirk. Entonces, sería como, por ejemplo, poner una cruz. Veo una cruz de madera muy linda y entonces voy y la pongo en mi casa. Digo, bueno, porque me pareció una artesanía, una obra de arte muy linda. Pues es un acto, digamos, es un elemento que es adorado fuera de Allah. ¿Sí? Y todo lo que tiene que ver con el shirk para el musulmán en ese aspecto es despreciable. Y por eso el musulmán, aunque sean cosas lindas o sean cosas bellas o de decoración, si uno sabe que es un amuleto, no debería tenerlo en su casa. Además, recuerden la historia sobre el shirk, que el hadith extenso que nos cuenta la historia del shirk. Nos dice que había unas personas que eran piadosas, y cuando esas personas piadosas, Shaitán se aparece a los hijos de esas personas y dice, hagan representaciones de esas personas para que cada vez que ustedes pasen por allí, les recuerden que ellos eran creyentes y se acuerden de Allah. ¿Sí? Y entonces, esta primera generación muere y los hijos, es decir, los que serían los nietos de estos, simplemente ven que sus padres van a ese lugar donde están esas representaciones de los ancestros y como que las tocan y lloran y se conectan con ellos y entonces piensan, Shaitán viene y les dice, ellos en realidad lo que hacían era adorarlos. ¿Sí? Entonces, claro, puede ser que nosotros pongamos un amuleto allí simplemente por decoración y nosotros no tenemos ninguna akida con eso. Pero tenemos un hijo, o tenemos un sobrino, o un musulmán que nos visita en la casa, y nosotros estamos seguros de lo que nosotros creemos, pero no podemos prever qué es lo que va a pasar después. Y por eso es que el Islam prohíbe no solamente los actos de adoración, sino aquellas cosas que llevan a. Por eso es que, por ejemplo, las estatuas están prohibidas en el Islam. Las estatuas de todos los seres vivos están prohibidas tenerlas en la casa. ¿Por qué? Porque son cosas que han llevado en la historia de la humanidad al shirk. Y naturalmente en muchos casos son ídolos. Por eso es que los musulmanes no los tienen. El Islam tiene esa política
de prevenir antes que curar. Una hermana que se llama Antonia García dice: si uso una pulsera con figuritas como adorno, sin intención de que sea amuleto, ¿se puede usar? La respuesta es que mientras que las figuritas no sean de seres vivos, eh, digamos, se puede usar perfectamente, es decir, tanto pulseras como pendientes o colgantes, o aros o piercings, en el caso de las mujeres, se puede utilizar perfectamente como adorno, siempre que uno tenga claro de que no es un amuleto, ¿sí? Y a veces hay cosas de amuletos que son como muy sutiles, ¿sí? Eh, Puede ser algo que no sea un amuleto originalmente. Eh, Todos los que venimos de herencia cristiano-católica podemos arrastrar ciertas cosas así. Disney y Hollywood se encargan también como de alimentar ese pensamiento, y es que cuando alguien nos regala algo, ¿sí? Un familiar, por ejemplo, te regala una cadena con un pendiente, o un anillo o un reloj o una pulsera, y esa persona muere, fallece, o puede estar incluso viva y uno la tiene. eh, Hay como toda eh, un mito de que mientras, digamos, eso esté contigo, vas a estar protegido, ¿sí? O vas a estar bien, o las cosas te van a salir bien. Eh, Hay un montón de películas en las que muestra que mientras la persona tenía eso que le había regalado su padre, le iba bien, y cuando lo perdió, entonces le empezó a pasar mal. Entonces, cuando lo encuentra, todo se corrige. Es exactamente, eso es un amuleto, ¿sí? Es decir, puede ser que originalmente no era un amuleto porque era simplemente un regalo, pero la persona lo transforma porque le pone fe, le concede a digamos, a esa cosa material algo que solamente Allah Azza wa Jal es quien puede conceder. Entonces, si se pueden utilizar pulseras y pendientes simplemente como adornos, por supuesto que sí. Pero el musulmán siempre está revisando su corazón. Esta misma hermana, Antonia García, pregunta: pulseras o botones de cobre para el dolor del reuma. Y yo recuerdo eso siendo pequeño. Eh, Mi abuelo era farmacéutico y en su farmacia se vendían pulseras de cobre para el reuma. Honestamente no sé. Es decir, todas esas cosas, si hay comprobación médica, eh, ya sea de la medicina moderna o de la medicina, una medicina tradicional, siempre que uno entienda que no es un tema de shirk, sino de que, eh, digamos, puede ser algún elemento que tenga una reacción con otro elemento. Si fuera cierto, médicamente o científicamente probado, de que sí, el cobre tiene algún tipo de reacción con los huesos y ayuda, entonces en ese caso sí. Ahora, si es algo sobrenatural, es decir, porque San Benito, San Espíritu o no sé quién lo usaba y entonces, o dijo que, y entonces, bueno, es decir, ese tipo de cosas hay que estudiarlas a veces, eh, para saber. Y entonces, ¿significa eso que una pulsera de cobre no se puede usar? No, una pulsera de cobre en principio no tiene nada de malo. Si es por decoración, uno puede eh, usarlo. Ahora, si lo va a usar para el reuma, sí tiene que saber si médicamente, digamos, la medicina tradicional o la medicina moderna afirman de que realmente hay una cuestión química que se produce, entonces sí. Ahora, si es algo más mitológico, por decirlo de alguna manera, entonces el musulmán no debería utilizarlo, ¿no? Eh, la hermana Aisha pregunta, dice: ¿llevar un amuleto es shirk menor o mayor? Y los sabios aquí dicen, podría ser de los dos. Normalmente los amuletos son shirk menor. ¿Por qué? Porque generalmente se piensa de que los amuletos son como el hadiz de los que le pidieron el árbol bendecido, o el árbol en el cual colgar las espadas. Generalmente lo que se piensa es que es algo que Dios puso para obtener la bendición, ¿sí? Como
por decir de una manera, uno puede colgar un cuadro con Ayatul Kursi en la puerta de su casa. Y ese Ayatul Kursi puede ser, eh, digamos, un recordatorio o puede convertirse en un amuleto, ¿sí? Si la persona piensa que eso mismo es lo que te está protegiendo, que mientras eso esté ahí colgado, físico, nada va a pasarte. ¿Mm? Entonces, si digamos, la persona piensa que esa piedra, por ejemplo, o esa pulsera o ese collar es algo, digamos, que Dios designó que lo que trae buena suerte o mala suerte, eso es shirk menor. Ahora, si la persona piensa, como ese desafío en el primer versículo, en el cual le dice, si Dios designa algo, tu ídolo, tu amuleto puede impedirlo. Si hay personas que piensan que los amuletos tienen una voluntad o un poder similar e igual al de Dios, es decir, Dios quiere que te vaya bien, pero este amuleto lo va a impedir. O Dios quiere castigarte, pero si tienes este amuleto, el castigo de Dios nunca te va a llegar. Entonces eso es shirk mayor, porque ya lo está igualando a Allah. Entonces eso es lo que hace la diferencia entre los talismanes. Un hermano que se llama Muhammad pregunta, ¿existe alguna manera de protegerse? Esta es la última pregunta. ¿Alguna manera de protegerse de la idolatría menor antes de que suceda o de expiarla después de que suceda? La respuesta es sí. En el caso del shirk menor, que es digamos, el riyá, que es presumir actos de adoración, claro que se pueden prever o digamos, protegerse de que suceda, y es cuidando el ikhlas, trabajando siempre el ikhlas, de que uno todo lo que hace lo hace por Allah y no para impresionar a nadie. Y esa es una manera. La otra manera es el conocimiento, estudiar todos estos hadices en los cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam va puliendo y mejorando el tawhid de sus sahabas y aclarándoles qué cosa es shirk y qué no, como este curso que estamos estudiando ahora. Como aquel hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice, hay personas que se van a dormir creyentes y se despiertan incrédulas, y personas que se van a dormir incrédulas y se despiertan creyentes. Como quien dice, ha llovido por la voluntad de Allah y la posición de los planetas. Esa persona, digamos, ha amanecido incrédula en Allah, creyente en los planetas. Es decir, que como bueno, ahora está esto de Marte retrógrado o la Luna retrógrada, la posición de Marte con la posición de la Luna y no sé qué, esto hace que tenga buena suerte o mala suerte, o que las cosas me vayan a ir bien o me va a ir mal, o esto está afectando mi carácter o no sé qué, y se excusan entonces la posición de Luna, Marte con Venus. Todos esos casos son digamos, situaciones de shirk, ¿sí? Y entonces el conocimiento justamente es lo que nos previene de caer en este tipo de shirk, ¿sí? Saber qué cosas o qué expresiones podrían ser shirk, como el hecho, por ejemplo, de jurar, que es algo muy normal para aquellos que venimos, que abrazamos el Islam. Era muy normal para nosotros jurar por nuestros padres. Pues el Islam lo que nos enseña es a reeducarnos nuestra forma de expresar, ya que solamente juramos por Allah, obviamente significa jurar por algo muy importante. Entonces, una de las formas de prever caer en actos de idolatría menor es cuidando nuestro ikhlas y estudiando aquellas cosas que por desconocimiento quizás podríamos llegar a hacer. Y por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó un dua incluso a los sahabas y les dijo, hagan un dua que dice, Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Dice, oh Allah, nos refugiamos en ti de cometer shirk de aquello que conocemos, y te pedimos perdón por aquello que no conocemos. Es decir,
por desconocimiento, la persona puede llegar a cometer un acto de shirk menor. Entonces, este es un dua para decir, Allah, protégeme de cometer un acto de shirk sabiendo, porque es gravísimo. Pero te pido perdón por aquello que pueda cometer un acto de shirk menor sin saberlo. ¿Sí? O sea, y esto también es una forma como de prevención. ¿Sí? Pedir a Allah Azza wa Jal, nos refugiamos en él de que proteja nuestro corazón de que nunca vayamos a cometer shirk, sabiendo. ¿Sí? Y de ser humildes y pedir perdón a Allah por algo que podamos llegar a hacer sin darnos cuenta. Expiación, el profeta sallallahu alaihi wasallam me enseñó varias formas de expiación. Es decir, si uno comete un acto de idolatría menor y se da cuenta, como por ejemplo hablamos de jurar, en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam juraban por la Kaaba, juraban por sus dioses antiguos, al Lat wal Uzza. A los sahabas a veces se les podía escapar, es decir, lo que es la costumbre de la lengua está acostumbrado, no está acostumbrado a ciertas frases y se le salen automáticamente y uno las dice, pero las dice sin intención e inmediatamente se da cuenta. El profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó que quien diga algo así, inmediatamente que diga la ilaha illallah. Es decir, la expiación de eso, de esa frase que implica un shirk menor, hay que decir la ilaha illallah. Así que bueno, esa de alguna manera serían la respuesta a esto. Como prevenirnos con el conocimiento y protegiendo nuestro ikhlas. Y si llegamos a cometer un acto de shirk menor y nos damos cuenta inmediatamente, decir la ilaha illallah como forma de expiación. Estas son todas las preguntas que nos habían mandado a través del grupo. Así que, Barakallah Fik, espero que esta clase haya sido de mucha utilidad para todos ustedes. Como siempre digo, cuando tengo que preparar estas clases son un gran repaso y un gran descubrimiento para mí. Así que, bueno, alhamdulillah, que Allah los recompense a todos. Y pedimos a Allah Azza wa Jal que proteja nuestro tawhid y nos conceda purificar nuestro tawhid. Barakallah fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Y seguiremos, inshallah, dentro de poco con otros profesores ahondando más. Haremos otros módulos, inshallah, profundizando un poco más en el conocimiento del tawhid. Barakallah fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que Allah los bendiga a todos. Barakallah.